Vamos a continuar el tema de halogenación de alcanos discutiendo la estabilidad de los radicales. Para ello vamos a observar cómo rompen los enlaces carbono-hidrógeno de algunas moléculas. Así, por ejemplo, vamos a romper el enlace carbono-hidrógeno del 2-metilpropano. Este enlace carbono-hidrógeno que tenemos aquí señalado lo vamos a romper de forma homolítica, de manera que un electrón quedará sobre el carbono y el otro se lo va a llevar el hidrógeno. El resultado de esa ruptura son dos radicales, un radical que queda situado sobre el carbono y un radical hidrógeno. El calor intercambiado en esa reacción es de 381 kilojulios mol absorbidos. Tenemos que dar energía para romper ese enlace carbono-hidrógeno y disociar la molécula en dos radicales. Sin embargo, si el enlace carbono-hidrógeno que rompe es el de uno de los metilos de la molécula, rompiendo de forma homolítica para formar un radical sobre el carbono y un radical hidrógeno, se observa que el calor desprendido es mayor, el calor absorbido, el calor que se requiere para romper ese enlace, es mayor, es de 410 kilojulios por mol. Tenemos una diferencia de unos de 30 kilocalorías, de 30 kilojulios por mol. ¿A qué se debe esta diferencia? Pues la razón está en los productos formados. En el primer caso, el radical formado es un radical que queda situado sobre una posición, sobre un carbono, del que parten tres cadenas. Es lo que se conoce como un radical terciario. Ese radical terciario, por una razón que enseguida comprenderemos, es especialmente estable. Y eso permite que el enlace carbono-hidrógeno rompa mucho más fácilmente, requiriendo un aporte energético de 381 kilojulios mol. Sin embargo, el otro enlace carbono-hidrógeno produce un radical en una posición en la que solamente hay una cadena unida a ese carbono, es decir, es un carbono primario. Ese radical primario formado es mucho menos estable que el terciario y por tanto requiere un aporte de calor muy superior para formarse, 30 kilocalorías más para disociar el enlace carbono-hidrógeno primario que el carbono-hidrógeno terciario. La razón por la que estos radicales es más estable uno que otro lo veremos ahora enseguida. Vamos a continuar aquí. Lo indico lo que acabo de comentar. Los enlaces carbono-hidrógeno terciarios requieren menos energía para romperse que los carbono-hidrógeno primarios. Vamos a poner unos ejemplos en los que se van a formar radicales primarios a partir de posiciones primarias que se disocian, radicales secundarios o terciarios. Si sustraemos un hidrógeno de este metilo, se va a formar un radical primario, puesto que este es un carbono primario, carbono del que parte una sola cadena. Al romper el enlace carbono-hidrógeno de forma homolítica, obtenemos el radical primario sobre el carbono y un radical hidrógeno. Sin embargo, si disociamos el enlace carbono-hidrógeno del carbono rojo, que es un carbono secundario, por tener dos cadenas partiendo de él, dos grupos alquilo que parten de él, se obtendrá un radical secundario. Un radical sobre un carbono del que parten dos cadenas y por tanto es secundario, más un radical hidrógeno. La formación de este radical secundario se produce de forma mucho más sencilla, con menos aporte de energía, que la formación del radical primario. Como vimos antes, es mucho menos endotérmica la reacción de abajo que la de arriba, requiere menos aporte de calor. Pero todavía
es más sencillo romper un enlace carbono-hidrógeno de este otro carbono, porque de él parten 3 cadenas y generará un radical terciario mucho más estable y que se forma absorbiendo mucho menos calor. Requiere para su disociación menos energía, debido a la estabilidad del radical formado, que es terciario. Pero la cuestión es, ¿por qué? ¿Por qué los radicales terciarios son más estables que los secundarios y estos a su vez más estables que los primarios? Pues la razón está en la hiperconjugación. La hiperconjugación es un fenómeno que consigue estabilizar los radicales. Y este fenómeno está relacionado con el número de cadenas carbonadas que parten del carbono en el que se sitúa el electrón desapareado, el electrón no compartido, es decir, el radical. A más cadenas que partan de ese carbono, más estable es el radical, un terciario más que un secundario y un secundario más que un primario. Y esta estabilización, que el radical metilo no posee porque no tiene cadenas partiendo del carbono, y sí posee el radical etilo por ser un radical primario, pues consiste en la siguiente interacción. Si representamos el radical etilo dibujando uno de los enlaces carbono-hidrógeno con los dos orbitales que lo forman, el sp3 del carbono y el 1s del hidrógeno, se observa que este enlace carbono-hidrógeno queda paralelo al orbital semiocupado y ambos van a solapar, van a interaccionar. Y esa interacción estabilizante se llama hiperconjugación. Y es estabilizante porque se produce una cesión de carga desde el enlace carbono-hidrógeno, desde el enlace simple carbono-hidrógeno, hacia el orbital semiocupado, estabilizándolo. Esa cesión de carga estabiliza el orbital semiocupado y se conoce como hiperconjugación. El metilo, radical metilo, como no tiene cadenas carbonadas partiendo del carbono, carece de interacciones estabilizantes. Sin embargo, el etilo tiene una interacción estabilizante por hiperconjugación. Pero si pasamos a un radical isopropilo, en el que el carbono posee 2 cadenas carbonadas, y lo dibujamos de forma que algunos enlaces carbono-hidrógeno queden paralelos al orbital semiocupado, se producirán 2 interacciones por hiperconjugación que le dan al radical secundario una estabilidad superior a la del primario. La cesión de carga desde los enlaces carbono-hidrógeno hacia el orbital semiocupado permite la estabilización del mismo. Y aún obtenemos una mayor estabilización en el caso de un radical terputilo. Este radical posee 3 cadenas carbonadas partiendo del carbono que posee el orbital semiocupado, y este orbital semiocupado interacciona con los enlaces carbono-hidrógeno que quedan paralelos a él, situados en los metilos. Y estas 3 interacciones hacen del radical terbutilo el más estable de todos ellos. Una vez que sabemos que los radicales primarios son menos estables que los secundarios y los terciarios son los más estables, y también que los halógenos tienen una reactividad diferente, disminuyendo esta reactividad según aumenta el tamaño de la cadena disminuyendo esta reactividad según aumenta el tamaño del halógeno, es decir, el flúor el más reactivo y más exotérmico en las reacciones radicalarias, frente al yodo, que es el menos reactivo, tan poco reactivo que ni siquiera reacciona. Vamos a intentar ver, cuando se realiza una reacción radicalaria, qué porcentajes de productos finales se van a obtener. Reacciones que generen más de un producto, vamos a calcular la proporción en la que se obtendrán esos productos. Así, por ejemplo, vamos a empezar con una molécula muy sencilla, el propano. El propano tiene 2 tipos de hidrógenos diferentes. Los que tengo señalados en azul y el rojo. Y los rojos. Cuando halogenamos los metilos, las posiciones terminales, los extremos de la cadena, se obtiene un producto.
Da igual halogenar arrancando hidrógenos de este metilo que de este otro. Por la simetría de la molécula se obtiene lo mismo. Pero el halogenar la posición del medio, el carbono secundario, genera otro producto diferente. Por tanto, la halogenación, por ejemplo, con cloro y luz del propano genera 2 cloropropano y 1 cloropropano. Y la pregunta es, ¿quién es mayoritario de los dos? ¿Quién se obtiene en más cantidad? E incluso, si fuera posible saber en qué porcentaje se obtienen, aún mejor. Bueno, pues estas preguntas las vamos a intentar contestar ahora. ¿De qué depende la proporción de productos? Es decir, la distribución de productos formado. Pues depende de dos factores. Un primer factor es el número de hidrógenos. Es muy fácil de entender. A mayor número de hidrógenos, más proporción de productos. Se me fue la presentación. A mayor número de hidrógenos, vamos a obtener más proporción de productos. En las posiciones primarias, ¿cuántos hidrógenos tenemos? Tenemos 6. En la secundaria solo 2. Eso hace que la proporción de eso hace que el producto de halogenación en la posición primaria se obtenga, según este factor que estamos viendo, en mayor cantidad que el producto de halogenación en la posición secundaria. Es decir, el número de hidrógenos nos favorece el producto de la derecha. Tenemos 6 hidrógenos primarios, 2 secundarios. Es una proporción 3:1. Por tanto, este producto, el derecho, se obtendrá en una proporción 3:1 frente al izquierdo. Proporción 3 frente a 1 del izquierdo. 3:1 significa 25-75. De este producto se obtendría 75 y de este 25. Pero ese porcentaje no es real. No es real porque hay un segundo factor. El segundo factor es la estabilidad de los radicales. Es decir, si al halogenar se forma un radical primario, esa reacción irá más lenta que si se forma un secundario. De manera que la estabilidad de radicales hace que el producto que procede de halogenar una posición secundaria sea mayoritario frente al producto que procede de halogenar una primaria. Es decir, que este segundo factor favorece el primer producto, puesto que se está halogenando un carbono secundario que formará un radical secundario y por tanto se obtendrá y por tanto esa reacción irá más rápido que la que genera el producto halogenado en la posición primaria. Halogenar una posición secundaria es más rápida que halogenar una posición primaria y eso favorece la formación de mayor cantidad de producto secundario que primario. ¿Cómo se puede calcular la fracción o el porcentaje de productos formados? Pues la forma de hacerlo es teniendo en cuenta ambos factores. Y para ello vamos a hacer un cálculo ahora mismo, pero antes vamos a ver cómo a qué velocidad los halógenos cambian hidrógenos primarios por el halógeno secundarios y terciarios. Es lo que se conoce como velocidades relativas de sustitución de hidrógenos por halógenos. Me explico mejor. El flúor sustituye un hidrógeno primario, es decir, un hidrógeno que cuando lo arrancas forma un radical primario a velocidad 1. Esta velocidad se toma como referencia, se da 1, son velocidades relativas, se toma la velocidad de halogenación de una posición primaria como 1 por convenio. La de la posición secundaria halogena una velocidad un poco mayor, 1,2 veces más rápido que la primaria. Y la posición terciaria halogena 1,4 veces más rápido que la primaria. ¿Por qué? Porque un radical terciario es más estable que uno secundario y este más estable que uno primario. Así que el primer número es para la halogenación de una posición primaria. Es importante ese detalle. El segundo número es para halogenar un carbono secundario, halogenación de una posición secundaria. Y el tercer número halogena una posición terciaria. En el caso del cloro, estos números cambian, de manera que
la posición primaria sigue con velocidad relativa 1, pero la secundaria es 4 veces más rápida, de manera que formará 4 veces más producto. Y la terciaria es 5 veces más rápida que la primaria, formará 5 veces más producto la halogenación en posición terciaria que la halogenación en posición primaria. Y el bromo, que es el último halógeno reactivo que tenemos, tiene unas velocidades de 1, 250, 6300. Como puede verse, cada vez los números se separan más. Velocidad 1 para una primaria, pero 250 veces más rápido halogena la secundaria y 6300 veces más rápido halogena la terciaria. Estos factores que tenemos aquí dan una idea de la enorme selectividad del bromo. El bromo, cuando va a halogenar una molécula que tiene un carbono primario y un carbono terciario, halogena 6300 veces más rápido el terciario que el primario y por tanto la posición terciaria se halogenará casi de forma exclusiva. ¿La razón de esto? Pues la explicación está en la reactividad de estos halógenos. El flúor es muy reactivo y no distingue entre posiciones primarias, secundarias o terciarias. Casi le da igual formar radicales primarios, secundarios o terciarios, que los va a halogenar casi por igual y a una velocidad muy similar. El cloro, mucho menos reactivo, ya empieza a distinguir de forma importante, de manera que un radical primario lo halogena mucho más lentamente que un secundario terciario. Pero el que distingue realmente entre radicales es el bromo, porque es muy poco reactivo, de manera que halogenar una posición primaria que requiere mucha más energía. Vimos antes que había que dar mucha más energía para romper de forma homolítica un enlace carbono-hidrógeno primario que uno secundario y uno terciario. El bromo, muy justo en energía, porque desprende solo 7 kilocalorías, busca siempre los enlaces carbono-hidrógeno más fáciles de romper y tiende a halogenar preferentemente posiciones terciarias siempre que las tenga la molécula, y si no, halogena las posiciones secundarias preferentemente. Y vamos a hacer por fin un cálculo de la proporción en la que se obtienen los productos al halogenar el propano. El propano reacciona con cloro y luz y genera 1-cloropropano y 2-cloropropano. Factores que favorecen al 1-cloropropano. Número de hidrógenos. Hay 6 hidrógenos para arrancar, por tanto, se formará según ese factor en una proporción mayor que el 2-cloropropano. Sin embargo, el 2-cloropropano tiene a su favor la estabilidad del radical secundario, que es el radical que se forma cuando halogenamos. Al mismo tiempo, el 1-cloropropano tiene esa desventaja, y es que forma un radical primario. Ventaja en cuanto a número de hidrógenos para el 1-cloropropano, ventaja en cuanto a la estabilidad del radical para el 2-cloropropano. ¿Cómo podemos saber la proporción? Bueno, pues antes quiero comentar o ver mediante los mecanismos cómo efectivamente la halogenación de la posición primaria es más desfavorable que la halogenación de la posición secundaria, y a continuación ya sin más tardanza ya vamos a calcular sus porcentajes. El mecanismo de esta reacción, como siempre, es iniciación en la que rompe la molécula de cloro, forma radicales, y ahora vamos a halogenar la posición primaria en la etapa de propagación. Nos llevamos el hidrógeno primario, aquí lo tengo señalado. Los radicales cloroformados arrancan ese hidrógeno y se forma un radical, pero es primario. Ese radical solo tiene una interacción por hiperconjugación y por tanto su estabilidad no es muy elevada. Eso hace que los estados de transición sean de alta energía y la reacción sea lenta. El cloro aporta un átomo de cloro al carbono y se halogena, liberándose radicales cloro que vuelven a la etapa anterior. Este es el mecanismo que genera el primer producto, el 1-cloropropano. Ahora vamos a dibujar el mecanismo que genera el segundo producto para ver que es un mecanismo mucho más favorable, porque el radical formado en esa halogenación no será primario como ocurre aquí, sino que será un radical secundario. Lo vamos a ver. Halogenación de la posición secundaria del propano. Arrancamos el hidrógeno que está en el carbono secundario con radicales cloro y formamos un radical secundario. Ese radical es mucho más estable, se forma más rápido y eso hace que la segunda etapa de propagación genere también rápidamente nuestro producto final, el 2-cloropropano. Este mecanismo, más favorable que el anterior, genera mucha más cantidad de 2-cloropropano que de 1-cloropropano. Pero
tenemos que combinar con este hecho de estabilidad de radicales el número de hidrógenos. Y la combinación de ambas cosas se hace de la siguiente manera. Tenemos 6 hidrógenos primarios y tenemos un hidrógeno secundario. La halogenación del hidrógeno, perdón, 2 hidrógenos secundarios. La halogenación de la posición secundaria da 2-cloropropano. La halogenación de la posición primaria, 1-cloropropano. Si no existiese ningún factor que alterara la proporción de productos, se formaría en igual cantidad. Estos productos. Sin embargo, no es así. Se observa que del primero se obtiene un poco más de cantidad que del segundo, 57 a 43. ¿Cómo se hace este cálculo? Bueno, pues para el cloro debemos tener en cuenta que las velocidades de halogenación son 1, 4, 5. Halogena 4 veces más rápida la posición secundaria que la primaria. Este factor daría 1 a 4, que es 20-80. Halogenación de la posición secundaria 80, halogenación de la primaria 20. Pero tenemos 6 hidrógenos primarios y 2 secundarios, y eso va a alterar la proporción. Los porcentajes se van a calcular de la siguiente manera. Vuelvo a dibujar otra vez la reacción. Creo que me he liado un poco pintando demasiadas veces la misma historia. Espero que se entienda más o menos. Si no existiese ningún factor que afectara la proporción, se obtendría lo mismo de uno y otro compuesto. X más X daría un 100% de producto. X más X 2X igual a 100, 150. X 50. Es decir, si no existiera ningún factor que favoreciese la formación de un producto sobre el otro, cada uno se obtendría en igual cantidad. X más X igual a 100% del producto formado, 2X igual a 100, X 50, 50 y 50. Pero eso no es así. Hay un primer factor que viene dado por el número de hidrógenos. Hay 2 hidrógenos que cuando los arrancamos obtenemos el primer producto, el 2-cloropropano. Ese factor favorece la formación de este producto. Sin embargo, el 1-cloropropano tiene 6 hidrógenos que cuando los halogenamos forman ese compuesto. Hay más hidrógenos en la posición primaria que en la secundaria y se va a ver favorecido por este factor 6 el 1-cloropropano. Sin embargo, en cuanto a estabilidad de radicales, el 2-cloropropano halogena una posición secundaria. El 2-cloropropano halogena la posición secundaria y se halogena a velocidad 4. Multiplicamos por ese factor. Mientras que el 1-cloropropano forma un radical primario durante su propagación y el primario se halogena a velocidad 1. Este factor de 8 frente al factor de 6 le va a dar una proporción un poco mayor al 2-cloropropano que al 1-cloropropano. ¿Cómo se calculan los porcentajes que comentamos arriba? La suma de los porcentajes de ambos productos es 100% del producto. La suma del porcentaje del 1-cloropropano más el del 2-cloropropano es 100% del producto. De aquí despejamos la X. 4 por 2, 8, 6, 14, y la X va a ser 100 entre 14, 7,14. Sustituimos la X aquí y aquí por su valor y obtenemos los porcentajes de ambos productos. Sustituimos 4,2 por 7,14, perdón, 8 por 7,14, que va a ser 57%. 6 por 7,14, que es 43%. Porcentajes en los que se obtiene el 2-cloropropano y el 1-cloropropano, 57-43. Vamos a poner más ejemplos porque esto nos ha quedado muy liado y no se ve claro. Vamos a estudiar ahora la halogenación del butano, a ver si lo hacemos de una forma más sencilla y no me enrollo tanto. Tenemos la molécula de butano. La molécula de butano tiene 2 tipos de hidrógenos que podemos halogenar, los de la posición primaria, los de los extremos de la cadena. Hay 6 hidrógenos en los extremos y tenemos 2 hidrógenos en los carbonos del medio.
la halogenación de los carbonos del extremo da un producto, 1-clorobutano, mientras que la halogenación de los carbonos del medio da el 2-clorobutano. ¿Qué ventaja tienen los carbonos del medio? Radical secundario. La propagación genera radicales secundarios, frente a los de los extremos que generan radicales primarios. Sin embargo, los carbonos de los extremos tienen la ventaja de poseer 6 hidrógenos, frente a los del medio que tienen 4. Y jugando con esos factores, se puede obtener el producto de la halogenación del butano. 1-clorobutano, 2-clorobutano. ¿Cómo calculamos los porcentajes? Bueno, primero recordamos que el cloro, sus velocidades relativas son 1, 4, 5. Solo usaremos 1 y 4 porque solo hay posiciones primarias y secundarias. Si no hay ningún factor que altere la distribución de productos, X y X, 50-50. Pero hay factores. Número de hidrógenos. ¿Cuántos hidrógenos hay en la posición primaria que al cambiarlos por el cloro nos generan el primer producto? 6. ¿Cuántos hidrógenos hay en las posiciones secundarias que al halogenar me dan el segundo producto? 4. Ahora estabilidad de los radicales. Para obtener el primer producto halogenamos posiciones terminales que generan radicales primarios. Velocidad 1. Sin embargo, la halogenación de la posición secundaria produce un radical secundario y se forma 4 veces más rápido que el primario, por tanto factor 4. 6x más 16, x igual a 100% del producto. 16 y 6, 22. 100 entre 22, 4, 54. Sustituimos la x por 4,54 y tenemos 28% del 1-clorobutano frente a un 72% del 2-clorobutano. Aquí se ve que el butano halogena de forma más importante en la posición secundaria que en la primaria. Ahora vamos a hacer una comparación con la bromación. Aquí veremos un resultado sorprendente, un resultado en el que se va a apreciar la gran selectividad que tiene el bromo en las halogenaciones, de manera que es capaz de halogenar una posición secundaria en un porcentaje muy elevado. La bromación del butano produce lo mismo que la cloración, produce 1-bromobutano y 2-bromobutano, pero la velocidad de sustitución de hidrógenos por bromo a 25 grados es 1-250-6300. Es decir, una posición primaria halogena a velocidad 1 frente a una secundaria que va a halogenar a velocidad 250, es decir, 250 veces más rápida la halogenación de la secundaria que la halogenación de la primaria. Por tanto, si volvemos a hacer los cálculos igual que antes, X y X, número de hidrógenos que hay para sustituir que forman el 1-bromobutano, 6. Hidrógenos que forman 2-bromobutano, 4. Y aquí viene el factor importante, halogenación de la posición primaria, velocidad 1, frente a la halogenación de la posición secundaria, que es 250. Este factor de 6 frente a este factor de 1000 hace que el producto secundario se obtenga en un 99%. Hacemos el cálculo, sumamos los porcentajes y lo igualamos a 100. La operación sale en 1006x igual a 100. 100 entre 1006 es aproximadamente un 0,1. Bueno, 0,099 es un 0,1. Por tanto, de este producto obtendré un 0,6. Y de este producto obtendré un 99,4. La proporción de este producto es total, es decir, se obtiene a un 100% prácticamente el 2-bromobutano. Aquí se habla de la selectividad del bromo. El bromo, dada su escasa reactividad, halogena prácticamente de forma exclusiva las posiciones secundarias frente a las primarias. Escasa reactividad, baja reactividad supone gran selectividad, y eso en orgánica es muy importante. Conseguir reactivos que reaccionen de forma selectiva sobre ciertas posiciones, evitando la formación de mezcla de productos.
esta selectividad se pierde si se sube la temperatura, porque dar temperatura, subir la temperatura es suministrar calor, y el calor aumenta la reactividad del bromo. De manera que si calientas fuertemente, haces que el bromo se vuelva más reactivo en ese medio altamente energético y pasa a comportarse como si fuera el flúor. Pero a 25 grados su selectividad es muy importante. Aquí, bueno, eh, he comentado esos detalles. Cuanto más reactivo es el halógeno, menos distingue entre hidrógenos primarios, secundarios o terciarios. El flúor halogena casi por igual los tres tipos de halógenos y se dice que es poco selectivo. Por el contrario, el bromo es muy poco reactivo y por tanto busca hidrógenos fáciles de arrancar, los terciarios, y los sustituye 6.300 veces más rápido que los primarios. Se dice que es muy selectivo. Baja reactividad, alta selectividad. Muy importante. Bien, ahora vamos a comentar algunos reactivos que se emplean para halogenar, sustituyendo al cloro y al bromo. Bueno, como indico, las halogenaciones con flúor son poco importantes, poco frecuentes, tanto a nivel industrial como de laboratorio. Flúor caro y reacciones explosivas. Cloro, un problema. Es muy tóxico. Solución, sustituirlo por reactivos menos tóxicos. Dos posibles opciones, o tres mejor dicho. N-bromosuccinimida, cloruro de sulfurilo e hipoclorito de terbutilo. El bromo, problema, bastante caro. Sustituirlo por la N-bromosuccinimida. N-bromosuccinimida, cloruro de sulfurilo, son los agentes de halogenación más empleados, y el cloruro de terbutilo, el hipoclorito de terbutilo, que es deriva del hipoclorito de sodio. Deriva el nombre, deriva el nombre de esa molécula del hipoclorito de sodio, NaCl, este es NaOCl, hipoclorito de sodio. El hipoclorito de sodio, si sustituimos el sodio por un grupo terbutilo, tenemos el hipoclorito de terbutilo. Es decir, un carbono con 3 metilos unido a un oxígeno y el oxígeno unido a un cloro, se conoce como el hipoclorito de terbutilo. Ahora vamos a hacer algunos mecanismos con estos agentes de halogenación. El etano reacciona con NBS, N-bromosuccinimida. Luz, peróxidos, calor, sustituye un hidrógeno por el bromo y se obtiene este producto, esta imida final. Mecanismo, iniciación. Luz, rompe el enlace más débil de la molécula, nitrógeno-bromo, de forma homolítica, generando radicales. Este radical es el que va a pasar a la etapa de propagación, arrancando un hidrógeno y formando el producto que tenemos aquí. Propagación. El etano, radical procedente de la NBS, se lleva al hidrógeno del etano y forma un nuevo radical sobre el carbono, radical etilo, y ya obtenemos uno de los productos. El radical etilo formado pasa a la segunda etapa de propagación. Me falta el punto aquí, el electrón. Reacciona con la NBS, rompe el enlace nitrógeno-bromo de forma homolítica y el bromo se une al carbono. Forma el bromoetano y deja libre los radicales que gastamos en la primera etapa. Estos radicales gastados en el primer paso vuelven a la primera etapa y así la reacción prosigue. Mecanismo de halogenación con el hipoclorito de terbutilo, que antes intenté comentar cómo era, aunque no conseguí hacerlo muy bien. El etano reacciona con el hipoclorito de terbutilo, aquí lo tenemos, lo que comentaba. Esto es el hipoclorito
y en vez de llevar un sodio, en vez de ser lejía, hipoclorito de sodio, pues lleva un grupo terbutilo. Luz halogena con cloro. Sustituye hidrógenos del alcano por halógenos más terbutanol. Iniciación. Rompe el enlace débil del hipoclorito. Enlace oxígeno-cloro de forma homolítica. Dos radicales. Cloro y el radical del hipoclorito. Este es el radical que pasa a la etapa de propagación. El radical que continúa la reacción. El etano reacciona con el radical procedente del hipoclorito y le arranca un hidrógeno, formando terbutanol. Primer producto final. Segunda etapa de propagación. Los radicales etilo arrancan un cloro a la molécula de hipoclorito. La molécula de hipoclorito rompe de nuevo de forma homolítica aportando un cloro al carbono y se generan los radicales gastados en la etapa anterior. Este radical gastado en la etapa anterior se vuelve a formar y así la propagación continúa. Me estoy olvidando de las etapas de terminación en la que los radicales formados se unen entre sí dando trazas de algunos productos. Bueno, y un último ejemplo para dejar este tema de la halogenación de alcanos, al menos la teoría. Haremos algunos vídeos sobre problemas. Vamos a ver los productos monoclorados que pueden obtenerse cuando se halogena el 2,5-dimetilhexano. 2,5-dimetilhexano. Aquí lo tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 en posiciones 2, 5 metilos. Lo vamos a halogenar con cloro. No vamos a pintar mecanismos, simplemente dibujar los productos que se pueden formar. Esta molécula tiene simetría, es simétrica, es simétrica respecto al enlace 3,4, de manera que es igual a halogenar las posiciones que están a la izquierda del enlace 3,4 que a la derecha. Esa simetría hace que los productos diferentes son los que resultan de halogenar hasta el carbono 3, puesto que del 3 en adelante vuelven a darse los mismos productos. También debemos tener en cuenta que la halogenación de este metilo y la de este otro producen lo mismo. Son dos grupos unidos al mismo carbono y al halogenarse dan el mismo producto final. Puede ser el primer producto que vamos a dibujar, halogenación sobre uno de los metilos. El carbono 2 posee un hidrógeno y cuando lo sustituimos por un halógeno nos genera un segundo producto, que es el 2-cloro-2,5-dimetilhexano. Y por último, la halogenación de la posición 3 nos va a generar el último producto, que va a ser el 3-cloro-2,5-dimetilhexano. Y esos son todos los productos que se pueden obtener en la halogenación de esta molécula. Podéis calcular los porcentajes formados siguiendo las reglas que comentamos antes. Halogenación con cloro tiene unas velocidades relativas de 1, 4, 5. La halogenación ponemos X, X y X. Si no existiese factores que favorecieran la formación de un producto frente a otro, sería 3x igual a 100, x igual a 33,33%. Sin embargo, hay factores que afectan. Por ejemplo, el número de hidrógenos. ¿Cuántos hidrógenos hay para sustituir que dan la primera molécula? 3, 6, 9, 12. Hay 12 hidrógenos. Por tanto, aquí llevaría un factor de 12. No podemos pintarlo. Un factor de 12 por X. Y por otro lado estará la estabilidad de los radicales, que es 1, porque es la halogenación de una posición primaria. Sin embargo, este otro producto halogena una posición terciaria y se halogena 5 veces más rápido que la primaria, por tanto aquí el factor ya es de 5. Sin embargo, el número de hidrógenos es solo 1. Solo hay un hidrógeno para sustituir y tendremos un factor de 5. Aquí teníamos un factor de 12.
12 es mucho más elevado que 5, más del doble, por tanto este producto se obtendrá en más del doble de cantidad que este. Y por último, oh, vaya, acabo de confundirme. Vaya por Dios, muy mal, lo acabo de liar. El primero está bien, lo he comentado bien, son 12 hidrógenos, es una posición primaria, todo perfecto. Sin embargo, este comentario es de este producto, del 2-cloro-2,5-dimetilhexano. Este es el que halogena la posición terciaria. Este producto, aquí es donde se halogena la terciaria. Por tanto, la velocidad con la que halogena es de 5. Es de 5. Este es el que lleva factor 5. Y también estoy metiendo la pata en el número de hidrógenos, puesto que hay que contar tanto los de este carbono como los de este. Son dos. Dos hidrógenos. Son dos. Por tanto, este es el factor de 10. Aquí hay un factor de 10 frente a un factor de 12 aquí. Va a dar una cantidad de productos similar. Y este es la halogenación en la posición secundaria, en la posición 3. Es un secundario. Por tanto, lleva, en vez de 5, el factor es de 4. Velocidad relativa de sustitución de hidrógenos por halógenos 4. Y el número de hidrógenos es 2 y 2, 4. Hay que contar los hidrógenos que hay en 3, 4. Son 4 hidrógenos. Por tanto, es un factor de 16. 4 por 4, 16. Es el producto mayoritario. Este va a ser el producto mayoritario. 16 frente a 10 y 12. De todas maneras, la mezcla de productos está asegurada. La ausencia de selectividad es importante, es grande. No vas a obtener un producto de forma mayoritaria. Si quieres un producto de forma casi exclusiva, bromas. Al bromar sí se conseguirá la halogenación en la posición 2 de la molécula de forma prácticamente exclusiva, porque el factor de halogenación en 2 es de 6300. Con 2 hidrógenos sería 6300 por 2. Bueno, pues esto es todo sobre la halogenación de radicales. He metido la pata en algunos detalles, pero espero que se entienda más o menos y este vídeo haya servido un poco para entender mejor una reacción relativamente complicada con una gran cantidad de teoría y de detalles, como es esta reacción de halogenación, y que en síntesis orgánica se emplea continuamente para funcionalizar los alcanos, para aportarles un grupo que los haga reactivo y que después permita sustituirlo por otros grupos mediante reacciones que se estudiarán más adelante, como las reacciones de sustitución, eliminación. Eso es todo.